Buenas noches, profesor y compañeros. El siguiente video es para dar la resolución del ejercicio número 6 de la consigna número 2 del curso de Física 3, código 3299, el grupo número 1. Muy bien. Bueno, antes de empezar, quiero dar una pequeña reseña introductoria del ejercicio para que podamos tener un poquito de entendimiento a qué se refiere exactamente la temática para resolver este problema. Muy bien. En este problema tenemos dos masas puntuales. En estas masas que tienen la misma cantidad de materia, observamos que hay una energía o algo que las separa. ¿A qué se refiere eso? Bueno, entre los objetos o entre las masas, en este caso estas dos masas, pueden existir interacciones electromagnéticas, siempre y cuando estas contengan una propiedad llamada carga eléctrica, que es el caso de estas dos esferas. Cuando los objetos o masas experimentan fuerzas eléctricas, son acelerados y ocurre un flujo de partículas cargadas o corriente eléctrica entre las mismas. Estas cargas pueden ser, al ser cargas eléctricas, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si las cargas son iguales, es decir, si dos cargas positivas están en contacto, se van a repeler, se van a separar. Igualmente si fueran cargas negativas. Ahora bien, si las cargas es una positiva y la otra negativa, van a tender a atraerse, es decir, que van a juntarse. Podemos analizarlo entonces que las cargas opuestas se atraen y que las cargas iguales se repelen. Lo anterior se refiere al signo de las cargas, ¿verdad? No estamos hablando de la magnitud de las cargas, sino del signo de cada una de las cargas eléctricas entre las masas. Ahora, para efectos del problema que vamos a resolver en este video, las fuerzas que mantienen separadas a las masas son fuerzas eléctricas, ¿verdad? Lo vamos a entender como fuerzas eléctricas y deben ser del mismo signo, ya que las masas, como se observa en el dibujo, se están separando, o sea que se repelen. Esta separación entre las dos va a ser una separación, una distancia R. Próximamente vamos a ver a qué se refiere con esa distancia R. Ahora bien, la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? Por lo tanto, podemos determinar que la fuerza, según lo que mencionamos anteriormente, es igual a la constante K multiplicada, o como dijimos, es directamente proporcional al producto de sus cargas, Q1 y Q2. Todo esto entre la distancia que las separa al cuadrado. Esta fórmula la vamos a tener en cuenta más adelante. Ahora, como mencionamos, K es una constante que se llama la constante de proporcionalidad y su valor, según el sistema de unidades que se utilice, va a ser igual a, vamos a redondearlo, K tendría un valor de 9 por 10 a la 9. Esto con las unidades Newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. ¿Ok? Ahora, su valor puede variar, como mencioné, según las unidades que se estén utilizando en el problema. Bueno, Q1 y Q2 pueden ser positivas o negativas. Eso no viene a determinar el problema porque vamos a trabajar con el valor absoluto de las cargas. Y R es la distancia que las separa, como mencionamos antes. Por lo tanto, F siempre va a ser positiva. Muy bien. Bueno, en este problema tenemos que aplicar conocimientos previos. ¿Qué tipo de conocimientos previos? Bueno, estamos hablando de dos masas separadas por una fuerza y estas masas van a tener una atracción, ¿verdad?, hacia el centro de la superficie y esta atracción va a ser la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, vamos a aplicar
lo que es la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y para poder resolver este problema. Bueno, ahora sí, después de esta breve introducción vamos a entrar de lleno a lo que nos preguntan el problema. El problema número 6 de la consigna dice: dos esferas pequeñas de masa m están suspendidas de un hilo de longitud L. Es decir, la longitud que separa o de donde cuelgan las masas es de una longitud L. Y están conectadas a un punto común, es decir, las dos están suspendidas desde el mismo punto. Una de las esferas tiene carga Q1 o Q y la segunda tiene carga 2Q. Los hilos con su separación están formando ángulos iguales, ¿ok? Omega 1 y omega 2. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nos están solicitando? ¿Qué tenemos que encontrar? Dice, la relación entre Q1 y Q2. Y después, si omega 1 y omega 2 son pequeñas, creo que más bien es cita. Bueno, vamos a ver, si el ángulo 1 y el ángulo 2 son pequeños, determine la distancia R, o sea, determine que la distancia R es aproximadamente esta fórmula. Muy bien. Bueno, primero vamos con la parte número 1. Para eso necesitamos hacer un análisis de fuerzas. Este análisis de fuerzas lo haremos a partir de las fuerzas que interactúan sobre las masas. ¿Quiénes serían? Bueno, en los hilos tenemos una tensión 1 y una tensión 2. Estas tensiones alan hacia arriba las masas. Después, bueno, ya habíamos mencionado que uno era Q y el otro era 2Q. Y las fuerzas eléctricas que mencionamos en la introducción dicen que las separan. Entonces aquí tenemos una fuerza que separa y otra fuerza que separa. Esto sería F1 y esto sería F2. Muy bien. Ahora, siempre que tenemos la tensión acá, las masas, como tienen materia, estas masas van a ejercer una fuerza hacia la superficie que sería el peso. ¿Ok? Y el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? El peso 1 y el peso 2. Estos pesos son iguales porque las masas son iguales. Ya nos lo había mencionado en la introducción del problema. Dice que son iguales, tienen igual masa. Muy bien. Creo que esto sería lo que tenemos por el momento, que es lo más importante. Ahora, bueno, como se observa en el diagrama anterior, en las masas actúan la tensión, ¿verdad? De donde están suspendidas. También actúa el peso. Y ya establecimos que las masas son iguales. Por lo tanto, vamos a hacer lo que es la sumatoria de fuerzas para la masa 1, que por lo tanto sería igual a la masa 2.